¿verdad? Ese es un libro del profeta Habacuc que normalmente es un libro, ¿verdad? Y de mucha referencia y de muchos aspectos. Yo no sé qué usted ha visto en el libro de Habacuc, pero Habacuc, su nombre significa abrazo o el que abraza. También Habacuc es conocido como el profeta filósofo. Una de las grandes preocupaciones que se desprende en el libro de Habacuc, hermanos, es que la preocupación de Habacuc no era que Israel escapara del castigo, sino que la santidad de Jehová fuese vindicada. Es decir, Habacuc estaba muy preocupado porque de verdad Israel fuera un pueblo que pudiera ver que la santidad de Dios no podía ser traspasada. Y esta mañana, en medio de lo que quiero compartir y queremos compartir y aprender, yo quiero que nosotros logremos interpretar a la luz de toda esta verdad el carácter de Habacuc. Nuestro gran invitado de hoy es Habacuc, para poder ver el carácter de este hombre, para poder ver cómo Dios trabajó con este hombre, para poder ver cómo Dios tiene para nosotros una palabra en esta mañana con respecto a lo que nosotros necesitamos hacer en medio de la crisis, en medio de lo que está aconteciendo. El profeta Habacuc enfrenta sus dudas y halla seguridad en su fe. Si yo quisiera que plantar algo o plantearles algo, es decir, es tiempo de salir a la realidad de Dios. Habacuc tiene un mensaje específico: tiempo de salir a la realidad de Dios, a un pueblo que va a resolver los conflictos para vivir una vida santa. Hermanos, cuando usted, y si yo le invito a que usted lea ese libro de Habacuc, ver a Habacuc en este instante, en este libro, es poder vernos nosotros en este preciso momento histórico de la Costa Rica del 2018. Habacuc tiene un gran reclamo, tiene una gran admiración y está asustado, está asombrado porque Habacuc está viendo que hay situaciones que ya las vamos a ver, que a él no le calzan en su cabeza. Habacuc está diciendo: ¿cómo es este asunto de lo que está pasando? Yo no lo entiendo cuando hay un Dios tan santo y tan grande y que esté permitiendo tantas cosas pasando alrededor de donde estaba Habacuc. Hermanos, el trato de Dios a Habacuc debemos de hoy personalizarlo. Debe ser el trato de Dios a mi vida. ¿Cómo responde Habacuc a las interrogantes y a las necesidades y a las cosas que Habacuc está viendo? ¿Ha mirado usted alguna vez a este mundo con su injusticia y violencia y se ha preguntado por qué Dios no hace algo? Usted, ayúdenme a ver si, para no sentirme yo solito en pecado. Digo, no es pecado, pero yo he dicho: Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esta injusticia social? ¿Cómo hay tanta injusticia en medio de este mundo? ¿Cómo hay tanta violencia? Violencia agravada. Ahora usted se puede ahorrar ir a alquilar una película, hermano. Las películas se las pasan a usted en los noticieros. Ayer 2 hombres en una moto sencillamente en un sector por el lado de, creo que no es Moravia, es más acá en Tibás. Usted ve 2 hombres en el carro, hay otras personas que van caminando por la acera, uno de ellos se para, sale de la moto y le hace a otro, a la pura par, pra, en la noticia. Y el otro salió en carrera y los de la moto se fueron y de casualidad no los agarraron, pero eso es solo casualidad. Y uno dice: Señor, ¿eso qué está pasando? Hermano, eso para ustedes han visto más de eso. Ustedes han visto cómo la gente está y la injusticia empieza a ser producida, la violencia. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? Da la impresión de que el malo prospera, hermanos, y el justo sufre. ¿Verdad que parece que esa es la forma? Parece que el malo prospera. Parece que los que no son cristianos están mejor que los cristianos. Pareciera eso pareciera.
Sin embargo, en el mensaje de Habacuc, nosotros vamos a ver que si bien es cierto, la injusticia social, hermanos, los jueces estaban vendidos, los reyes estaban vendidos, cualquier parecido a las cuestiones que salen en la nación es mera coincidencia. Los que tenían que estar en la cárcel están afuera. Los que están afuera a veces están por dentro. Es decir, había algo que estaba sucediendo y Habacuc tiene ese nombre apropiado por su comisión, porque Habacuc significa ese que abraza, y es justamente lo que él hace por medio de su profecía. Abraza y contiene a su pueblo. Habacuc los consuela y los toma en sus brazos como lo haría por un niño, un adulto que sabe que ese niño necesita esa ternura. Este es el mensaje de Habacuc. Por eso en esta mañana yo quiero que usted siga con esa atención que me están sirviendo prestar, porque es importante, hermanos. Aquí nosotros vamos a tener que hacer una división con respecto a mi individualidad y a la colectividad como iglesia. Porque en la individualidad, hermanos, nosotros es donde empezamos a procesar. La chispa empieza a ser un fuego que produce en la iglesia algo diferente. Cuando yo puedo asumir el reto de Dios a mi vida, dándole la cara, siendo transparente, siendo honesto, es lo que va realmente a testificar de lo que Dios quiere que yo haga en medio de los procesos de mi vida. Yo empiezo, hermanos. El que tiene que hacerlo soy yo. El que tiene que cambiar soy yo. El que tiene que orar soy yo. El que tiene que dar soy yo. El que tiene que ir a la iglesia soy yo. El que tiene que tener un comportamiento de santidad soy yo. El que tiene que ser el buen esposo soy yo. No es nadie más. Así es como Habacuc va a trabajar estos aspectos, confrontándolos en medio de un proceso, en una relación bien interesante, en donde Habacuc nos muestra cómo lidiar con los problemas de la vida, porque no hay respuesta. A veces uno dice, Señor, pero ¿cómo es posible que yo soy el que soy muy pura vida, soy muy buena gente, soy muy aquí, y al final de a mí me pasa todo lo malo? ¿Sí se lo han preguntado? ¿Sí se lo han cuestionado? Normalmente este problema de esta pregunta nos da un problema, llegamos a una crisis porque hay mucha gente que abandona a Dios. Hay gente hoy acusando a Dios por su asunto a nivel familiar. Y no lo dicen abiertamente, pero uno lo sabe, hermanos. Uno sabe que una crisis en medio de la familia al final revienta con alguien no volviendo a la iglesia, revienta con alguien separándose de Dios, revienta con alguien no siendo más cristiano. Y uno los oye, y uno ve, hermanos, en los periódicos, y uno oye a las personas. Me hizo mucha gracia oír una persona decir que es de un noticiero, ¿verdad? De un noticiero. Ella es una periodista, ¿verdad? De noticias de esas habladas de... Sí, ¿cómo se dice? Radio, qué bárbaro, ¿verdad? Entonces ella, no sé qué, en un momento dado están en medio del trabajo de ellos y le lanzan una pregunta, y entonces vea lo que ella dice. Para mí fue un golpe como exactamente en el hígado, un gancho a la izquierda y a la derecha y otro por todo lado, porque seguro a mí todavía eso me afecta. Porque ella entonces le preguntan y están hablando sobre el tema de religión, ¿verdad? Entonces ella dice, no, es que ya yo no soy nada. Y entonces el hombre le dice, ¿cómo? Usted no es nada ahora, entonces ¿qué era antes? ¿Sí? Y entonces ella dice, es que yo antes era evangélica, pero ya ahora no soy nada, porque yo tampoco voy a ser católica. Hermanos, yo no sé si a usted lo golpea eso, a mí me golpea. A mí me golpea porque detrás de esto tuvo que haber pasado algo. Y normalmente lo que pasa es que dentro de las iglesias cometemos errores. Dentro de las iglesias, como somos todavía personas que estamos todavía en debilidad, y como todavía somos personas, tenemos criterios y tenemos formas, cuesta un poco conciliar todo y que usted mantenga una comunidad de fe en una armonía tal donde todos nos amemos, nos queremos, nos abracemos. Porque hay criterios, porque hay formas, porque hay algunos que no les gusta que les abracen, hay otros que sí les gusta que les abracen.
Pero esto golpea porque al final uno dice, ¿cómo es que personas en el mundo hoy están declarándose en contra de Dios? Y usted diría, no, es que alguien que no sea cristiano no significa que esté en contra de Dios. Es que, hermanos, es que la Biblia es muy clara. La Biblia dice, usted está con Él o está en contra, punto. Y si yo no digo que yo no soy nada, es decir, yo no estoy hablando solamente de ser un cristiano evangélico metido en una iglesia, yo estoy hablando de proclamar que Jesucristo es el Señor, que vino y murió por mí, que yo creo en Jesús. No estoy hablando de la iglesia como tal, estoy hablando de la declaración de fe de ser hijo de Dios. Pero cuando yo digo que yo no soy nada, hermanos, me quedé corto. Bueno, es lamentable, pero uno ve en los periódicos, ya uno de los que son ahorita ministros, ya él dice, yo no soy creyente. Hermanos, y a nosotros se nos va a venir una y dura, y la vamos a poder ver por eso yo creo que Habacuc es muy importante para nosotros poder reflexionarlo en esto. El consuelo posiblemente sea el problema más penoso con el que tiene que enfrentar los seres humanos. Es decir, el gran interrogante de por qué Dios permite que sucedieran ciertas cosas. Hermanos, yo no conozco una pregunta más actual e importante que esta. ¿Por qué Dios permite que la injusticia esté reinando? ¿Por qué las cosas pasan y pareciera como que más bien nosotros los cristianos nos empezamos a desinflar? ¿No les ha pasado? Porque nosotros tenemos que velar por una perspectiva que es la que Dios quiere que nosotros tracemos a través de las Escrituras. Hermanos, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? No sé si de su boca ha salido, de la mía sí. Un día tanto yo dije, Señor, pero ¿y hasta cuándo, Señor? Que ya yo no puedo, porque soy débil, porque yo estoy aprendiendo, porque yo cometo muchos errores, pero yo quiero aprender, pero yo quiero someterme al proceso de Dios, pero yo quiero entender que Dios sí está en control de todo. Habacuc lo entendió y yo quiero entenderlo, y yo creo que yo lo estoy entendiendo, hermanos. Apenas di como medio paso, me faltan muchos, pero ya medio paso implica una disposición de corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? Nunca dude, hermanos, en la oscuridad lo que Dios se ha dicho a la luz. El justo por la fe vivirá. Una de las grandes proclamaciones de Habacuc. Hermanos, Habacuc ve injusticia por todo lado, pero vea lo que Habacuc hace. Número uno, lo primero que Habacuc hace es admitir con sinceridad, hermanos, los problemas de la vida. Admitir con sinceridad. Hay un problema que yo tengo que enfrentarlo y tengo que admitirlo con sinceridad por más que a mí me duela. Hermanos, a veces hay cosas que nosotros encubrimos naturalmente como seres humanos y a veces no nos confrontamos en nuestra vida y admitimos con sinceridad que hay situaciones que yo me he buscado, otras que me han venido, otras que el entorno me ha regalado, pero al final yo debo admitir con sinceridad por qué estoy pasando por donde estoy pasando. Hermanos, no es para una condenación. Habacuc nos enseña a nosotros a través de este libro que él también está ahí en un proceso y él se admira de poder ver tantas cosas que están pasando, pero él con mucha sinceridad confronta su situación, confronta su crisis. Un mensaje para nosotros es: confronta tu crisis, confróntate hoy, hermano, con respecto a esto, porque a veces es más fácil decir, Señor, ¿por qué está pasándome esto? Sin mirarme yo hacia adentro para poder entender por qué me está pasando esto. Hay cosas en la vida que a nosotros nos suceden porque nosotros, hermanos, nos la hemos comprado. Hay otras que el entorno nos la da. Hay situaciones país, hay situaciones financieras, hay situaciones de enfermedad que vienen, hermanos. Pero igualmente con una sinceridad, con sinceridad es como nosotros tenemos que apresurarla, tratarla, trabajarla. 2, hablarle a Dios al respecto. Hermanos, hablarle a Dios al respecto. ¿Qué cosa más triste es cuando uno no puede llegar a Dios, humilde y sencillo de corazón, y decirle, Señor, estoy en esto, estoy en esta crisis, espero que usted me diga, Señor, qué debo hacer? Pero muchas veces no lo hacemos. Nos molestamos con Dios, nos enojamos con Dios.
Y alguien podría decir, sí, es que sí, ¿verdad? Con tanto que me está pasando, ¿cómo no me enojo? Pero necesitamos hablarle a Dios. Esto fue lo que Habacuc hizo. 3, esperar en silencio delante de Él en oración, meditación en la palabra. Hermanos, esta es un arma poderosa, pero la más difícil, hermano. Sino que inténtelo. Intente usted quedarse sin hablar, en silencio, quedito, durante un tiempo. Es muy duro, es muy difícil. Máxime cuando usted tiene una situación en medio de su entorno. 4, cuando Él habla, escuchar y obedecer. Esto fue lo que Habacuc hizo, hermanos. Habacuc admitió con sinceridad la situación, habló a Dios al respecto, esperó en silencio delante de Él en oración y meditación de la palabra. Cuando Él habló, escuchó y obedeció. Nunca huya de las dificultades de la vida, hermano, porque Dios quiere usarlas para fortalecer su fe. No huyas de las dificultades. Hermanos, una de las cosas que nosotros los seres humanos hacemos normalmente es huir de las dificultades, huir de las situaciones. Y cuando nosotros huimos pensando que eso no nos va a alcanzar, hermanos, estamos totalmente equivocados. Cuando usted y yo seamos alcanzados por esa situación, vamos a pagarla con creces, porque al final, hermanos, podemos resolver. Y así somos en nuestra vida diaria. Normalmente usted y yo no vamos al, bueno, seguro usted sí, para no meterlo en mi saco, ¿sí? Pero a veces yo no voy al doctor hasta que no sienta algo malo. Y entonces uno piensa que es porque es que no, es que no, me da como, ¿verdad? Usted le dice a un hombre, vaya a hacer el examen de la próstata. A ver, ¿cuántos de los hombres? No, mentira. Los iba a poner a levantar la mano, pero usted no va a hacérselo. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos al doctor? Se dice aquí que en este país los que van a los doctores son las mujeres, ¿verdad? Entonces yo no sé cuál es el sexo fuerte, digo yo. Al final nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos seguir escapando de las situaciones. Hay una situación real, concreta y tangible para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no está orando, por ejemplo. La iglesia de hoy no está buscando el ayuno. La iglesia de hoy no está buscando la adoración a Dios. Hermanos, estamos muy metidos en otro montón de aspectos de la vida que no son pecado, que son también importantes, que es trabajo, que es estudio, que son cosas, pero nosotros debemos reflexionar y confrontarnos con Dios sobre esto, hermano. Admitir con sinceridad que yo no estoy de verdad usando todo el tiempo que tengo para poder ponerlo ante la presencia del Señor, que yo no estoy confrontándome con Dios al respecto, que muchas veces yo estoy corriendo, hermanos, ante las crisis y las situaciones, que yo no quiero a veces cambiar patrones conductuales que están llevando a mi familia al caos. Hay gente que no quiere cambiar su conducta y está afectando a toda la familia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que en la individualidad, la colectividad es donde se va a ver favorecida. Veamos a Habacuc, por lo menos 3 aspectos. El profeta desea saber por qué Dios está en silencio. Veamos a Habacuc capítulo 1, verso del 1 al 4, hermanos. Dice, profecía y visión del profeta Habacuc. Y vean cómo empieza Habacuc diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Le ha pasado eso? ¿A solo a mí? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? El profeta, hermanos, está tomando en cuenta lo que nos está recomendando. Él está admitiendo con sinceridad que está orando, pero que Dios no le hace caso. Él está admitiendo que él está queriendo hablar con Dios, pero él no ve claridad. ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Verso 3, ¿por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia ante mis ojos. Surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia.
Hermanos, esta es una realidad que estamos viviendo nosotros a nivel país políticamente. Este verso 4, carece de fuerza la justicia, no se aplica con verdad. Y esto es una crisis que se ha hecho nacional y tenemos hoy en nuestras manos, como parte de ser país, un aspecto, hermanos, en el cual usted dice: hey, qué tirada, lo que más le ofrecen a ustedes es mejor, vea, mejor no vaya, no, hombre, hágalo así y hágalo así. Porque si usted lo va a hacer como usted quiere hacerlo, como es justo, como es recto, usted no lo logra. ¿Sí han escuchado eso, hermano? Dígame qué es eso. Eso es torcer la justicia. Eso es porque las cosas, y nosotros somos muy llamados a hacer eso. Estamos siendo impulsados. ¿Por qué? Porque sí hay mucha injusticia. Sin embargo, vea que Habacuc, hermanos, Habacuc en este tiempo, él fue el primer problema que le asombraba al profeta. Él miraba el mundo de su día y veía violencia, injusticia, destrucción, rencilla, contención. Hermanos, la ley no se cumplía y no se protegía legalmente a los inocentes que sentenciaban como culpables. Abogados egoístas, oficiales crueles manipulaban las cortes. Toda la nación sufría debido a la iniquidad del gobierno. Sin embargo, parecía que Dios no hacía algo al respecto. Junto con estos problemas internos estaba la amenaza del imperio babilónico que barría con todo el paisaje político. Dios le dio al profeta una respuesta, y la respuesta que le va a dar lo va a dejar más atónito. Porque la respuesta que el Señor le da a Habacuc en ese capítulo, en el verso 5 al 11, le dice: no, yo voy a levantar un pueblo para que trate con ustedes. Hermanos, el profeta queda más asombrado. Y quizás nosotros en nuestra vida diaria vemos cómo es que, Señor, ¿cómo es posible que aquella persona, siendo tan cruel, siendo tan mala, siendo tan injusto, esa persona está mejor que muchos de nosotros? Usted sabe que hay un justo juicio de Dios, y Dios está levantando, hermanos. Nosotros hoy tenemos un problema seriosísimo con respecto al mensaje que el mundo nos está dando a nosotros. Y yo no sé si usted lo ha visto, pero en esta mañana yo estoy aquí para hacer solamente esa voz de trompeta, para decirle: sí, hermanos, el mundo nos está dando un mensaje. El mundo nos está diciendo: sí, estamos muy perdidos. Sí, estamos haciendo todo lo que nos da la gana. Sí, hay mucha violencia. Sí, hay mucha injusticia allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay muchas cosas que están aconteciendo mal. Pero en eso, hermanos, que el mundo, ese mensaje del mundo que es una realidad, también está implícito la otra parte que tenemos nosotros que verla. Porque ellos están diciendo también, en alguna medida, con esos actos de los cuales ellos creen que nadie se puede meter con ellos, son libres, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, aquí hoy hay de todo y más, y no es verdad, hermano, aquí hay de todo y más, aquí puede acontecer todo lo que sea, a cualquier nivel. Y ustedes solo tienen que leer La Nación, oír las noticias, pero ahí está un mensaje del mundo para la iglesia, porque creo que ellos están diciendo: ¿y dónde están los cristianos? Hermanos, esto es verdad. Yo lo vivo dentro de la parte de mi evangelismo a través de donde Dios me lleva en diferentes lugares, en la privación de libertad, uno los oye y uno diría: ¿cómo me va a decir este? Está aquí por una torta y me está diciendo que eso es como culpa de nosotros. Y yo no sé. Y yo creo que no es un asunto de culparnos nosotros de algo, pero es concientizarnos si nosotros estamos viviendo la vida cristiana como debe ser vivida, para dar un mensaje claro, honesto y transparente. O parece que ya tampoco la honestidad está de parte de nosotros, la iglesia evangélica. Esto es muy doloroso. Y usted diría: bueno, pero no fui yo, fue el otro. Hermanos, hoy hay cuestionamientos, porque se nos metió entre la cabeza, y yo no quería tocar esto, pero se nos metió entre la cabeza que nosotros tendríamos que meternos en política. Eso se nos metió entre la jupa, yo no sé cómo, yo no lo veo bíblico. Y aprendimos, yo espero haber aprendido la lección. Nosotros estamos en el mundo y no somos del mundo, y con todo el respeto que ustedes puedan creer, y otros hermanos que puedan creer que sí, que la política es parte del tema,
de la vida cristiana. Yo personalmente creo que nosotros debemos de ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Creo que nosotros debemos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Si Dios levanta a alguien porque quiere levantarlo y llevarlo a esos extractos, hermanos, pero se va a encontrar con todo un problema que es el que se está encontrando ahora, donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay saña, donde hay cosas no resueltas, en donde hay asuntos que hoy siguen saliendo. En las liquidaciones del asunto de las campañas. Y entonces uno hasta se pone rojo. Uno dice, pero de ahí. Pero entonces, pero Señor. Hermanos, porque uno no es la excepción. Como cristiano, usted y yo tenemos que ver cómo hacemos para confrontar todos estos aspectos, hermanos, que están dándose y están pasando. ¿Están aquí conmigo? El profeta está ahí y el Señor le dice, vean en el verso 12, para ir más adelante, de capítulo 1. Habacuc viene y le protesta al Señor y le dice específicamente cómo Dios puede usar una nación impía en una causa santa. Cómo Dios, la respuesta de Dios es, solo le creó a Habacuc un nuevo problema. Habacuc no entendía cómo un Dios santo usaba una nación tan malvada para castigar a su propio pueblo. Es verdad, hermanos, que hemos pecado. Y Habacuc estaba claro. Y Habacuc decía, sí, hemos pecado y merecemos el castigo, pero los caldeos son mucho más perversos que nosotros. Hermanos, este es el gran conflicto con que nosotros nos encontramos hoy en medio de la sociedad y en medio del cristianismo. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que hay otras personas que a veces no son conforme a la piedad ni conforme a la justicia, pero que nos confrontan y nos señalan por algunas cosas que nosotros hacemos y nosotros nos molestamos, porque es como lo irónico, o solo a mí me pasa, que alguien que no conoce a Cristo o alguien que no ha entregado su vida a Cristo venga y le señale a usted su falta cuando él está en otra falta, pero así lo están haciendo, así funciona. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que hay una trampa en medio de esto, porque a veces nosotros como iglesia nos metemos en juicios aún entre nosotros mismos. Y yo creo que los juicios que nosotros tenemos que llevar adelante son aquellos justos juicios de Dios, en los cuales nosotros debemos de llamar la atención al hermano, a la hermana, a la familia, a venir a la piedad, a orar, a buscar la santidad, a la congregarse, al ser hijos e hijas de Dios. No meternos en asuntos puntuales de no comas, no vistas, no hagas tal cual cosa. A veces la iglesia empieza a juzgarse a sí misma. Y esto es lo que no podemos nosotros permitir. El juicio que Dios había establecido para el pueblo judío venía de aquellos que estaban muy mal con el Señor. Los caldeos iban a jactar de eso, porque los caldeos decían, nuestros dioses nos han dado la victoria, Jehová no es el Dios verdadero. Hermanos, así está el mundo hoy, así está este país hoy. Dios nos dio a nosotros oportunidades y nos sigue dando oportunidades por el Espíritu Santo, por la inteligencia espiritual que tenemos de poder ir a conquistar al mundo. Pero hermanos, con todo mi corazón, se los digo hoy, ¿está conquistando el mundo a la iglesia o la iglesia está conquistando al mundo? ¿A qué nos parecemos más? ¿A una iglesia santa, sin mancha y sin arruga? ¿O el mundo parece que ha tomado un atractivo y se ha metido, hermanos? Se ha metido de muchas maneras, de muchas formas. Y esto es duro y esto es lamentable, porque esto no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros busquemos su santidad, que busquemos estar bien con Dios. Que nosotros no nos golpeemos los unos a los otros, que nos amemos, que nosotros hagamos justos juicios en medio de nosotros, no que andemos en señalamientos, no que andemos en críticas, hermanos, en murmuraciones, no que nosotros hagamos que la iglesia pague lo que yo tengo que hacer o lo que yo tuve que hacer de forma correcta. Hay personas que hacen lo incorrecto y al final la iglesia se ve golpeada. La iglesia se ve golpeada. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Amén. Yo espero sí darme a entender. Porque para mí no es fácil estar al frente de Habacuc
con respecto a la iglesia en este tiempo, hermano. No hay respuestas que usted pueda dar, en donde uno ve, hermanos, que muchas veces a nosotros los hijos de Dios nos falta esa parte del carácter de poder resolver las cosas de forma honesta, transparente, hermanos, y consolidar la iglesia y no dejar que el mundo tome lugar en medio de la iglesia. Amén. Creo que a algunos les envía un video, ¿verdad? Les envía un videíto. ¿Cuántos vieron ese videíto? Está fuerte, pero qué gran verdad, ¿sí? Una gran verdad. Yo lo he visto, hermanos, en lo que Dios me da oportunidad. No importa dónde sea. Yo una vez yendo en el subway vi a uno de estos musulmanes y no le importó, en medio pasillo ahí se arrodilló y ahí y lo hizo. Y a veces nosotros, hermanos, yo creo que en ese video a mí también me golpeó por todo lado, aparte de que el Señor últimamente me está como tratando de despertar. ¡Aleluya! Gloria a Dios. En el capítulo 2 de Habacuc, veámoslo ahí, hermanos, veamos el capítulo 2, porque hay algo de verdad que Dios prueba nuestra fe para que nosotros podamos probar su fidelidad. Aquí lo decimos, 1, 2, 3. Dios prueba nuestra fe para que nosotros podamos probar su fidelidad. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Pero la fe será probada. Amén. El profeta vela y espera. En el capítulo 2, en el verso 4, hermanos, véanlo ahí. Aquel cuya alma es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Amén. Hermanos, en lugar de convertirse en un ateo, Habacuc, con todo lo que estaba pasando con el pueblo de Samaria y ¿verdad? Con los caldeos que vinieron a hacerles y a quitarles y a robarles y a hacerles de todo, el juicio de Dios vino sobre ellos. Sin embargo, Habacuc, hermanos, en lugar de convertirse en un ateo, en un agnóstico, Habacuc fue a su lugar de fortaleza para orar, para meditar y esperar en el Señor. Sabía que Dios oía su queja y que pronto le enviaría su respuesta. Dios en efecto contestó: tengo un plan, un calendario, dijo Dios. Todo será debido a su tiempo, de modo que no te impacientes. Entonces Dios le asegura a Habacuc 3 cosas maravillosas para animarlo y fortalecerlo durante los días difíciles. Y les dice, lo primero que le dice es: el justo por la fe vivirá. Hermanos, ¿sabe que Dios te justificó? ¿Sabe que usted tiene capacidad de poder vivir por fe? ¿Usted está claro en eso? ¿Usted sabe por qué los grupos radicales musulmanes o de este corte se inmolan? Se ponen una bomba y se vuelan. ¿Sí saben por qué lo hacen? ¿Saben por qué lo hacen? ¿Cuántos saben por qué lo hacen? Porque si no, no les cuento. Pero lo hacen porque ellos les han enseñado una cosa. Y les han dicho: lo que a ustedes les espera en el cielo es lo mejor de lo mejor. Les prometen 7 vírgenes para cada uno de ellos. Esto es lo que les impulsa. Esto es lo que hace que personas que no son pocas, son muchas, hermanos, dispuestas, inclusive el famoso yihad, lo consideran como el privilegio. Ahora, aquí hay un mensaje para nosotros. Este mensaje de Habacuc: el justo por su fe vivirá. Hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos sostiene? ¿Por qué nosotros nos vemos en conflictos tan fuertes a nivel espiritual, emocional, muchas veces con lo que acontece en nuestro entorno, en nuestra vida, y se nos olvida que el justo por fe vivirá? Se nos olvida, hermanos, se nos olvida en las crisis que nosotros como personas
tenemos y pasamos. Muchas veces olvidamos a Dios, nos volcamos a otras cosas, nos vamos a aquello otro que nos podría brindar una satisfacción. Tenemos situaciones en medio de los hogares y lo primero que hacemos es tratar de salir en carrera porque ya yo no quiero solventar eso. Porque entonces no estoy siendo sostenido por aquello que dice que la fe, el justo por la fe vivirá. Yo puedo vivir por fe en ese matrimonio que está sucumbiendo. Yo puedo vivir por fe en medio de ese trabajo que está pasando por una crisis. Yo puedo vivir en mi vida por fe, hermanos, en la circunstancia más adversa, porque Dios me sostiene, Él lo ha prometido, Él está ahí. Yo no puedo estar renunciando. Yo tengo que entender qué es lo que a mí me espera en el cielo y qué es lo que yo tengo ya aquí. Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Yo no puedo esperar, hermanos, que alguien lo haga. Yo tengo que hacerlo. Yo no puedo estar siendo animado por los que vienen o no vienen, por los que dan o no dan, por los que están o no están. Yo necesito ser animado porque la fe, el justo por la fe vivirá. Y yo tengo de Dios fe porque Él me la dio para poder llevar adelante mi matrimonio, mi causa, mi enfermedad, mi crisis, mi situación. Y yo no quiero y no puedo y no debo andar juzgando al otro que no hace, porque el que le toca hacerlo es a mí. Y ser yo ejemplo de oración, ser ejemplo de santidad, ser ejemplo como Habacuc. Habacuc dice, bueno, ahí sí, si vienen los caldeos y nos están estripando como nos están estripando, el justo por la fe vivirá. Yo no voy a renunciar a Dios. Habacuc no salió en carrera, Habacuc no se hizo ateo. Pudo haberlo hecho, hermano. Era una crisis viviente. Les quitaban todo el alimento, le quitaron todo, los dejaron muertos de hambre. Ese pueblo murió de hambre. Y Habacuc tenía que saber que Dios le había dicho que el juicio vendría por eso y por ellos ahí. En nuestras crisis tienes que escoger, tengo que escoger por Cristo o por tu misma vida. Bueno, mejor no digo. Pero la tierra, lo segundo que le dice, ven en el 2:14, hermanos. El Señor le dice, porque así como el mar rebosa de agua, también la tierra rebosará con el conocimiento de la gloria del Señor. Le dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Jehová está en su santo templo. Véanlo en el verso 20, hermanos. Pero el Señor está en su santo templo, que calle delante de Él toda la tierra. Hermanos, esto es lo que tiene que darnos fortaleza. Habacuc, en vez de salir en carrera por el juicio que venía, por la circunstancia, porque le dieron el divorcio, porque el hombre no se fue, porque no tenés un novio, porque no tenés una novia, porque no tenés plata, porque no tenés un trabajo, porque la crisis está tan fatal, a veces nos entregamos a cosas que no son Dios. Y Él está diciendo a Habacuc, está diciendo, no, yo voy a decirles algo, el justo por la fe vivirá, la tierra será llena de su gloria y Jehová está en su santo templo. Calle toda la tierra delante del Señor. Nosotros necesitamos hoy salir de aquí en esa fortaleza, hermanos. Dios nos está diciendo, sí, usted está viendo injusticia. Dios está diciendo, sí, lo que te están haciendo no está correcto. Dios sí sabe. En el mundo tendremos aflicción, confiemos, Él ha vencido al mundo. Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que usted está sufriendo, Él sabe que hay una crisis, Él sabe que hay cosas que nos están costando más ahora que nunca. Hoy el tiempo no alcanza, hoy la situación familiar se pone más tensa, hoy el asunto de trabajo los patrones o los empleadores exigen, y si usted no está aquí, y si usted no viene a trabajar, y si usted no trabaja extras, y si usted no me arregla esto, y si usted sale antes de tiempo, y si usted se va a la hora de tiempo, yo tengo a 100 dispuestos a hacer lo mismo que usted hace, quedándose una hora después a menos precio. ¿Verdad que es cierto, hermanos? Así es. Por eso cuando yo digo, ay, los hermanos, yo oro por ustedes, porque sé que no es fácil sus trabajos, porque sé que no es sencillo estar ahí, porque sé que no es fácil, hermano, porque ustedes también están siendo golpeados y si ustedes no lo hacen, los echan. Yo lo entiendo,
Dios lo entiende. Pero hoy tenemos que salir fortalecidos y poder decir: Señor, la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Y esto implica que Cristo será revelado a una iglesia que se humilla, a una iglesia que quiere pagar el precio, a una iglesia que saca tiempo, aún en su trabajo, aún en sus quehaceres, aún en sus cosas, y poder decir: Señor, aquí estoy haciendo por lo menos mi parte del devocional. Me voy a desconectar por lo menos estos 5 minutos, desconectados, por lo menos esos 5 minutos. Por lo menos, como me dice un hermanito: hermano, yo cuando voy, como son esas presas, yo voy oyendo ahí. A veces me pone a mí pegando gritos, a veces pone a otro, ¿verdad, hermano? Va oyendo la prédica, oyendo esto, va orando, va. Hermanos, hay que aprovechar el tiempo. No podemos ir nosotros solamente a una queja. En el último momento, Habacuc también, hermanos, cuando él dice que el Señor está en su templo, está diciendo que Él sigue en el trono, que no tenemos necesidad de quejarnos ni de dudar, porque Él reina e interviene en asuntos de las naciones. Habacuc pensaba que a Dios no le interesaban los problemas de la vida, pero descubrió que a Él le importan mucho y que obraba según un plan y según su tiempo. Dios está en su trono. Dios conoce, Dios no te ha dejado. Dígale al hermano que está a su lado: Dios no me ha dejado. Dígaselo, hermano, de todo su corazón: Dios no me ha dejado. Dios no me ha dejado. Dios está atendiendo las cosas tuyas. Dios está cuidado tuyo. Dios tiene cuidado de tu familia. Dios tiene cuidado de las cosas que Él sabe que tiene cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Él cuida de ti, Él cuida de mi familia, Él cuida de los hijos, Él cuida, hermano, de nuestro trabajo. Dios tiene cuidado, Él está en el trono, dice Isaías capítulo 6, sentado en su trono, rodeado de todas las luces. Ahí está, Dios está ahí, el justo por fe vivirá, porque por fe andamos, no por vista, dice el apóstol Pablo. Y si miramos a nosotros mismos o a las circunstancias, nos desanimaremos y desearemos darnos por vencidos. Pero si miramos a Dios por fe y hacia adelante a la gloria venida de Cristo, nos animaremos y seremos capaces de avanzar a la victoria. Yo no me puedo seguir fijando en quien no lo hace. Yo me debo fijar si lo estoy haciendo yo. Estoy yo ayunando, estoy yo orando, estoy yo dando, estoy yo participando de la iglesia, estoy yo sirviendo. Soy yo, hermano. Porque en cuando yo lo haga, animaré a otros. Porque mi testimonio hablará, hermanos. Porque yo vivo por fe, no por vista. ¿Cuántos dicen amén? El profeta adora. Aquí es donde viene esto que es espectacular. En este capítulo 3, hermanos, es cuando Habacuc llega y levanta una oración y dice: Señor, he oído hablar de tus hechos y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días, y si te enojas, recuerda que eres compasivo. El profeta conoce, diría por allá, conoce, ¿verdad? El profeta conoce. Señor, y si te vuelves a enojar, tú eres compasivo. Porque Dios es fuego consumidor. Porque Dios no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama malo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra responsabilidad es abrazar la verdad que Habacuc nos está presentando en esta mañana. Vayamos delante del Señor. Digámosle: Señor, me está pasando esto. Señor, estoy en esta condición. Señor, pero quiero vivir por fe. Señor, aunque vengan injustos y cosas injustas, aunque no esté saliendo la cosa, Señor, yo quiero vivir por fe. Tú estás sentado en tu trono. Tú estás en el templo, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás interesado en mí. Tú estás interesado. Ni una sola cosa me va a acontecer a mí que no sea el corazón y la voluntad de Dios. Hermanos, nada de lo que a usted le acontezca está fuera del control de Dios. Ahora, ¿está usted dando todo a Dios? ¿Está dando usted toda su vida a Dios? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. No podemos dejar abandonados a Dios. No podemos salir a la decepción. Es tiempo de quitar decepción de nuestra vida, de nuestra mente. Hay gente en la iglesia muy decepcionada. Es tiempo de quitar eso. Hermanos, tu matrimonio, tu vida familiar, tu vida de comunión, tu vida de servicio, lo que usted y yo somos como cristianos, lo menos que tiene que ocurrirnos en cualquiera de esta área es decepción.
Porque yo no puedo decepcionarme de un Dios que está sentado en su trono, de un Dios que tiene respuesta, de un Dios que tiene cuidado. Hasta aquí no nos ha faltado nada. Necesitamos tomar el tiempo para hacer las cosas que a Dios le agradan. Desconectémonos, busquemos a Dios en oración, busquemos a Dios en el ayuno, busquemos a Dios en los momentos que tengamos. Sí, ustedes son grandes gentes, trabajan mucho, pero saque su tiempo, saque su momento, aparte ese tiempo para venir a la comunidad de fe, hermanos, aparte ese tiempo para servir, aparte ese tiempo para ir y evangelizar. Apartemos ese tiempo, un tiempo, hermanos. Dios no nos está pidiendo 24/7, nos está pidiendo tan solo una hora. Tan solo una hora, un viernes de oración, un culto de 2 horas, para que cuando la circunstancia apriete, hermanos, usted pueda estar fortalecido en el Señor. Habacuc termina en 17:19. Y yo quiero que todos lo leamos así como alta y viva voz. Vean lo que Habacuc dice. Habacuc entendió algo, que es lo que nosotros necesitamos descubrir. Que a pesar de que permanezcan los problemas y la presión sigue estando ahí, se puede producir un fortalecimiento del hombre interior que hace que el corazón se regocije y se sienta alegre en medio de las dificultades. Y eso fue lo que Habacuc descubrió, que a pesar de las crisis, que a pesar de la situación, su fortalecimiento en el hombre interior. Sí, hermanos, aunque la situación familiar no esté tan bien, usted puede ser fortalecido en su ser interior. Aunque la situación financiera no esté tan bien, usted podrá ser fortalecido en medio de su ser interior. Aunque su salud no esté tan bien, usted puede ser fortalecido en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque somos importantes para Dios. Habacuc entiende que ese es el mensaje. Por eso dice, Habacuc significa abrazar. Y la Biblia hoy en esta palabra quiere abrazarnos, hermanos. Quiere abrazarnos. Quiere decirnos, no estamos solos, Dios es con nosotros, pero usted tiene que poner su parte. Yo tengo que poner mi parte, porque nuestro Dios nos hace participantes activos en la obra del ministerio. Oremos, busquemos su presencia, andemos en calidad de vida, andemos honestos, transparentes, andemos como de día, hermanos. El justo por la fe vivirá. No nos juzguemos, no nos señalemos. Amémonos los unos a los otros. Respetémonos. Amén. Leemos eso, 1, 2, 3. Aunque la higuera y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Espera en el Señor, hermano. Esperemos en Dios. Y vamos a terminar con un canto que yo quiero que nos cierre este punto. Porque nosotros vamos a estar un día a su presencia. Hoy tenemos la oportunidad de rectificar. Pongámonos en pie, hermanos, por favor. Hoy tenemos la oportunidad de rectificar. Hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Hoy tenemos la oportunidad de decir, Señor, yo no lo entiendo. Sí, hay mucha injusticia, hay muchas cosas que no están bien. Pero Señor, tú no nos vas a faltar, tú no nos vas a fallar. Nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra vida, esta iglesia, la ponemos delante de ti, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno y todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén?